La luz murió con el último clic de la cerradura de la dirección. Aquel chasquido final resonó por el pasillo oscuro del Instituto Montepinar como un tiro de gracia. Mierda. Estábamos encerrados. De verdad. Ya no era la estúpida aventura que Pablo, Ana, Lucas y yo, Diego, habíamos planeado para escapar de la monotonía de Valdemorillo. Queríamos emoción, un escalofrío, algo que contar el lunes. Lo conseguimos. Solo que la emoción era hielo en las venas, el escalofrío era mortal, y la historia, si sobrevivíamos para contarla, nadie la creería. O peor, la creerían y sería demasiado tarde. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era una sustancia viva, espesa, que se colaba por mis fosas nasales junto al olor añejo de la tiza, la pintura desconchada y algo más, algo húmedo y ligeramente dulzón, como moho en algodón de azúcar podrido. Las altas ventanas del pasillo dejaban entrar solo astillas de luna, transformando las filas de taquillas en sombras agazapadas, listas para saltar. Ana, siempre la más sensata, sacó su móvil. La pantalla iluminó su rostro pálido, los ojos desorbitados. Ni rastro de cobertura. Lucas probó el suyo, luego Pablo, luego yo. Todos muertos. La luz se había ido de repente, poco después de que el conserje, el viejo Paco, hubiera echado el cerrojo a la puerta principal sin vernos escondidos en el almacén, esperando a que el instituto se vaciara para nuestra exploración nocturna. Ahora, aquella tiniebla y silencio absolutos, rotos solo por nuestra respiración entrecortada y un zumbido agudo que parecía surgir de las propias paredes, eran una prisión de ladrillo y terror. Fue Pablo, por supuesto, quien sembró la idea. Pablo, con su sonrisa desafiante y un coraje que rayaba la estupidez. Estar encerrados es una mierda, tío, susurró, su voz anormalmente alta en el vacío de sonido. Pero estamos aquí. ¿Y os acordáis de esa historia? La de la dama del baño del fondo. Lucas tragó saliva con un ruido seco. Todos nos acordábamos. Una leyenda urbana putrefacta, tan vieja como el instituto. Decían que una alumna, hacía décadas, se había ahorcado en el último cubículo del baño de chicas del ala este abandonada, el lugar que hasta los profesores evitaban por el constante olor a humedad y un frío inexplicable. Decían que si la llamabas a medianoche, con una vela encendida y su nombre real Alcira, ella respondería. Y si respondía, bueno, nadie se ponía de acuerdo en lo que pasaba después. Solo que era malo. Muy malo. Ana protestó, lógica y miedo luchando en su voz. Eso es una locura, Pablo. Tonterías de niños asustados. Además, ¿el baño de chicas? Mejor nos quedamos aquí, esperamos a que alguien vuelva, a que el viejo Paco haga su ronda. Pero el miedo y el aburrimiento engendran desesperación, y la desesperación es terreno fértil para la locura. Un frío que no venía del aire acondicionado, apagado, empezó a colarse en nuestros huesos. Las sombras parecían respirar. El zumbido en las paredes aumentó, susurrando promesas indistintas. Necesitábamos acción, cualquier acción, para negar la impotencia que nos tragaba. Encontramos un cabo de vela de emergencia en el armario de la sala de profesores, medio derretido, oliendo a cera vieja. El mechero de Pablo escupió una llama amarilla que bailó de forma desquiciada, proyectando nuestras siluetas grotescas en el techo alto. La luz minúscula era un consuelo patético, pero era todo lo que teníamos. Avanzamos en fila, hombro con hombro, pisando suave como si el suelo pudiera ceder, hacia el ala este. Cada paso resonaba como un martillo. El olor cambió según avanzábamos. El moho dulzón dio paso a un olor agresivo, ácido, a productos de limpieza baratos mezclados con algo indefiniblemente orgánico y en descomposición. El frío se intensificó, un aire helado que mordía la piel expuesta, viniendo de frente, del final del pasillo donde la puerta del baño de chicas descansaba, entreabierta. El baño era una tumba de azulejos blancos manchados de amarillo y verde. Nuestra débil vela no alcanzaba los rincones.
dejando los cubículos como fosas negras. El olor era insoportable ahora, una mezcla de lejía, vómito añejo y carne dejada al sol. El aire estaba tan gélido que nuestro aliento formaba fantasmas blancos que se disolvían demasiado rápido. El cubículo del fondo, como en la leyenda, parecía atraer la tenue luz de la vela, absorberla hacia su oscuridad más densa. Pablo, su rostro una máscara de sudor frío y determinación forzada, alzó la vela. «Alcira». Su voz quebró al final, transformando el nombre en un gruñido. Nada. Solo el lento goteo de un grifo defectuoso en algún lugar, repicando como latidos en el silencio opresivo. El alivio fue una oleada tibia y enfermiza. Tonterías. Todo tonterías. Entonces, la vela se apagó. No fue una corriente. No hubo soplo. La llama simplemente se extinguió, como si nunca hubiera existido, sumergiéndonos en una oscuridad tan absoluta que parecía física, presionando contra mis globos oculares. El goteo cesó. El zumbido en las paredes se detuvo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Era el silencio de algo concentrándose, prestando atención. Mi piel se erizó toda, cada vello como un sensor captando una presencia inmensa, antigua y profundamente errónea que llenaba el pequeño espacio del baño, emanando del cubículo del fondo. Algo se movió allí dentro. No un paso, sino un arrastre húmedo, pesado, como si un cuerpo hinchado y amorfo se despegara del inodoro o de la pared. Un olor nuevo dominó a los demás. El hedor nauseabundo de agua estancada y podrida, de algas en descomposición en una charca bajo un sol de plomo. Venía mezclado con un frío húmedo que me caló los huesos. Lucas soltó un gemido bajo, un sonido animal de terror puro. Ana empezó a temblar incontrolablemente a mi lado. Pablo emitió un gruñido ahogado. La oscuridad ya no era pasiva. Latía, respiraba, y venía hacia nosotros. Corrimos. No pensamos, solo reaccionamos al instinto primario de huida que gritaba en cada fibra. Nos apiñamos en la estrecha puerta, nuestras manos resbaladizas golpeando el metal frío. El pasillo, antes solo oscuro, ahora parecía vivo. Las sombras se contorsionaban en los bordes de la visión periférica, adoptando formas fugaces y grotescas. Dedos demasiado largos, bocas desgarradas, siluetas que se estiraban más allá de lo posible. El olor a agua podrida nos perseguía, una neblina fétida que quemaba la garganta. El arrastre húmedo venía detrás, lento, deliberado, imposiblemente más rápido que nuestra carrera desesperada. No eran pasos, era el sonido de algo grande y viscoso siendo arrastrado por el suelo de baldosas. La puerta principal, nuestra única esperanza, estaba a un pasillo de distancia. Parecían kilómetros. Mis piernas ardían, mi corazón martilleaba en las sienes como un pájaro atrapado. Lucas tropezó delante de mí, cayendo de rodillas con un golpe sordo. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarró la oscuridad. No fue un grito de dolor, sino de un terror tan absoluto que heló la sangre en las venas. Fue corto, ahogado, como si algo le hubiera tapado la boca al instante, sustituyéndolo por un ruido horrible, húmedo y triturador, seguido de un silencio repentino y más pesado que el anterior. «Lucas», gritó Ana, su voz un hilo de desesperación. No hubo respuesta. Solo el arrastre húmedo reanudándose, más cerca ahora, mucho más cerca. El olor era sofocante. Pablo, más adelante, había desaparecido en la penumbra. Agarré el brazo de Ana, tirando de ella con una fuerza que no sabía que tenía. No miramos atrás. No podíamos. El sonido de lo que fuera que hubiera atrapado a Lucas, aquel ruido húmedo, triturador, resonaba en mis oídos, mezclándose con mi propio pánico. La puerta principal surgió ante nosotros, un rectángulo de metal imponente bajo la débil luz lunar que entraba por los cristales superiores. Pablo ya estaba allí, golpeando frenéticamente con las manos la madera maciza, gritando por una ayuda que no llegaría. Las llaves estaban con el viejo Paco,
en algún lugar del mundo exterior, lejano como otro planeta. El arrastre húmedo sonaba justo detrás de nosotros, llenando el pasillo. El olor era insoportable, haciendo arder los ojos. Ana soltó un sollozo ahogado. Me di la vuelta, apretando la espalda contra la puerta helada, forzando mis ojos a penetrar la penumbra. Ella venía. No era una mujer. No era un fantasma. Era una masa indistinta, más negra que la oscuridad circundante, reflejando tenues destellos de luz lunar como la piel de una babosa. Se movía con una ondulación lenta y repulsiva, dejando un rastro húmedo y brillante en el suelo. No había ojos, pero sentía su mirada, un peso físico que me aplastaba, lleno de un hambre antigua y una malicia gélida. Dentro de aquella masa negra y pulsante, cosas pálidas y desencajadas parecían agitarse. ¿Fragmentos de hueso? ¿Jirones de tela? ¿El brazo de Lucas? Mi mente se negó a completar la imagen. La boca, si es que era una boca, era solo una rasgadura más profunda en la negrura, un vacío que absorbía la luz y el calor del aire. Pablo, enloquecido por el terror, dio un paso adelante, hacia la cosa. «Vete», gritó, su voz estridente, desafiante, pero quebrada por el pavor. La masa palpitó. La rasgadura oscura que era su boca se ensanchó levemente. No hubo sonido, pero una presión insoportable explotó dentro de mi cráneo, como si me estrujaran el cerebro. Imágenes fragmentadas y horribles inundaron mi mente. Agua negra subiendo, manos frías agarrando tobillos, el sabor a cieno en la boca, la desesperación asfixiante de ahogarse en algo que no era agua. Era la muerte de Alcira. No suicidio. Ahogamiento. Algo la había arrastrado, la había llenado, la había convertido en aquello. Y ahora ella, eso, quería compañía. Más almas atrapadas en el baño podrido para toda la eternidad. Pablo se paralizó, un hilo de baba cayendo de la comisura de su boca, los ojos vidriosos, vacíos. La cosa extendió un pseudópodo negro y brillante hacia él, lento, inevitable. Ana soltó un grito desgarrador. Fue lo que me salvó. El sonido rompió el hechizo de horror que me inmovilizaba. Con una fuerza sobrenatural nacida del puro instinto, me lancé contra la puerta, ya no intentando abrirla, sino tratando de romper el cristal pequeño y alto con mi codo. El vidrio se hizo añicos. La sangre corrió por mi brazo, caliente contra el frío mortal. No pensé. Metí la mano, sintiendo los cristales cortar mi piel, buscando frenéticamente el pomo exterior. Mi mano encontró metal helado. Giré. Con un chirrido protestón de metal oxidado, la puerta se abrió hacia afuera. Arrastré a Ana, que estaba paralizada viendo cómo Pablo era lentamente envuelto por aquella oscuridad viva y húmeda. Él no luchaba, solo balbuceaba, sus ojos reflejando la nada absoluta que lo consumía. Salimos tambaleándonos a la noche húmeda de Valdemorillo, el aire fresco una puñalada en los pulmones después de aquel hedor. No miramos atrás. Corrimos por la calle desierta, nuestros gritos roncos desgarraron el silencio nocturno. Vino la policía, los bomberos, el viejo Paco, pálido y confuso. Registraron el instituto. Encontraron a Lucas en el pasillo, cerca del baño. Su cuerpo, no lo describiré. No puedo. Solo diré que parecía comprimido, como si lo hubieran pasado por un tubo estrecho lleno de cuchillas. De Pablo, ni rastro. Ninguna señal. Solo un charco húmedo, negro y brillante en el suelo del baño de chicas del ala este, que se evaporó antes de que nadie pudiera tomar una muestra, dejando solo un olor dulzón y podrido en el aire. Dijeron que fue un accidente, que Lucas se cayó, tuvo un aneurisma, algo así, que Pablo salió corriendo, asustado por lo que vio. Mentiras reconfortantes para cubrir un horror que no puede entenderse. Pero yo lo sé. Ana lo sabe. Todas las noches, cuando la oscuridad se vuelve demasiado silenciosa,
Cuando el olor a humedad en mi casa parece un poco demasiado dulce, lo oigo. Es bajo, casi imperceptible, viniendo del desagüe de la ducha, de la tubería bajo el fregadero, de cualquier sitio con agua estancada y oscuridad. Es un arrastre húmedo. Y susurros. Voces superpuestas, ahogadas, llamando. Llamando a compañía. Llamando a Alcira. Llamándome a mí. Están ahí abajo. Atrapados. Y el baño del ala este del Montepinar ya no es la única puerta cerrada que guarda el horror. El horror se extiende. Por las tuberías. Por la oscuridad. Por el agua en la que ya no podemos confiar. Siempre tienen hambre. Y siempre están buscando. El asfalto de la CM 410 atravesando los montes de Toledo aquella noche no era solo oscuro. Era una lengua muerta engullida por la niebla castellana, un aliento gélido de la tierra que envolvía los campos como un sudario. Yo, Javier, apretaba el volante de mi viejo SEAT 131 hasta que los nudillos gritaban. La música de la radio un escudo frágil contra el silencio opresor instalado desde la última gasolinera abandonada. Miguel dormitaba a mi lado, la cabeza golpeando el cristal, la respiración pesada. En el asiento trasero, mi hermana Sara miraba fijamente la pared blanca más allá del parabrisas, ojos desorbitados, reflejos huecos de los faros en la negrura. Ella había mencionado horas antes que aquella carretera daba miedo, pero la ligereza había muerto con el sol. Solo quedaban el ronroneo del motor, el silbido de la radio perdido en el vacío, y el conocimiento visceral de que estábamos en la carretera del diablo, famosa no por accidentes comunes, sino por los inexplicables. Coches encontrados vacíos con motores calientes, marcas extrañas en el asfalto, susurros en áreas de servicio sobre autoestopistas que nunca deberían recogerse. Miguel despertó de golpe cuando el coche traqueteó en un bache. Preguntó si me había dormido, frotándose los ojos mientras miraba la niebla impenetrable, preguntando dónde estábamos. Yo no lo sabía. Las farolas eran fantasmas engullidos por el blanco lechoso. El GPS de Sara parpadeaba sin señal desde hacía siglos. Solo estábamos nosotros, el SEAT 131, y la carretera serpenteando en un mundo reducido al cono amarillo de los faros. Una soledad que pesaba como una manta mojada. Sara se inclinó, preguntando si recordábamos la historia de la mujer de la curva del kilómetro 17. Miguel negó con impaciencia, pero yo la recordaba. Una mujer de blanco, decían, aparecía en noches de niebla espesa como aquella, cerca de donde un autobús escolar se había salido de la carretera décadas atrás. Si la veías, no parabas, ni siquiera mirabas. Parar significaba pesadilla. Sara insistió, su voz afinándose, argumentando que el ambiente estaba raro, que aquella niebla era distinta. No terminó el pensamiento. El miedo era un sabor metálico en el aire húmedo. Fue entonces cuando la vi. Una mancha pálida al borde de la carretera, a la derecha, justo al límite del alcance de los faros. Una figura, alta, delgada, inmóvil, vestida de algo claro, quizá blanco, que parecía flotar en la niebla estancada. Una palabrota se me escapó. Miguel siguió mi mirada, preguntando qué era. Él aún no la veía. Señalé con dedos temblorosos. El SEAT 131 pasó como un barco lento. Por un instante, los faros la bañaron. No era una ilusión. Una mujer. Pelo oscuro, largo, mojado, pegado a un rostro pálido como leche cortada. Un vestido blanco, sencillo, empapado, pegado a un cuerpo esquelético. Y la cara. Dios, la cara. Vacía. Ojos como cráteres oscuros, profundos, sin vida, fijos en un punto lejano o en la nada. No hacía autostop. No gesticulaba. Simplemente estaba allí, plantada al borde del asfalto negro, una estatua macabra nacida de la niebla. El corazón me saltó a la garganta.
Le grité a Miguel que no mirara, pero era demasiado tarde. Él miró y se petrificó. Sara suplicó con un susurro aterrado que acelerara, que pasáramos de largo. Pestañeé, intentando borrar la imagen, pero al abrir los ojos, ella seguía allí, empequeñeciéndose en el retrovisor. Quieta. Siempre quieta. Solté el aire que no sabía que retenía. Dije, más para mí, que debía de ser solo una mujer con el coche averiado, pero la lógica sonaba falsa. ¿Quién se quedaría así, en aquel tramo, en aquella noche? La radio captó un chasquido agudo, estática pura, antes de que volviera el silencio. El aire dentro del coche se volvió glacial, un frío húmedo que no venía de fuera. Miguel preguntó si había encendido el aire, frotándose los brazos. No lo había hecho. Sara sollozó suavemente detrás, murmurando que aquella mujer no nos miraba a nosotros, sino a través de nosotros. Mi mente racional luchaba. Persona perdida, en estado de shock. Broma macabra. Pero el instinto, gélido y primitivo, gritaba otra cosa. Algo profundamente incorrecto. Mantuve la velocidad, los ojos clavados en la carretera, obligándome a no mirar los retrovisores. Miguel no podía apartar la vista. Preguntó si seguía allí, su voz ronca. Miré. El retrovisor central mostraba solo niebla engullendo la carretera tras nosotros. Mentí, diciendo que había desaparecido. El alivio fue efímero. Minutos después, en otra curva, allí estaba. De nuevo. A la izquierda esta vez. La misma postura. Vestido blanco empapado. Rostro pálido y vacío. Pelo negro. Ojos abisales. Quieta. Esperando. O apareciendo. Miguel gimió que no podía ser, que habíamos recorrido kilómetros. Imposible. Físicamente. A menos que... El frío se intensificó. Mis manos en el volante se entumecieron. La niebla parecía más espesa, pegajosa. El motor del SEAT 131 tosió roncamente antes de arrancar. Aceleré. 80, 90, 100 kilómetros por hora. El SEAT 131 temblaba. La carretera era un túnel de niebla. Sara gritó que redujera velocidad, agarrándose al asiento. Pero no podía parar. No podía reducir. Tenía que dejar eso atrás. Pasamos junto a ella de nuevo, un bulto que surgió y se esfumó en la pared blanca. Esta vez, en el retrovisor, vi. Ella ya no estaba quieta. Estaba más cerca del carril, casi en él. Y su cabeza, antes orientada hacia adelante, estaba ligeramente girada. Hacia nuestro coche. Los agujeros negros parecían perforar la distancia, fijos en mí. Grité que nos había visto, que lo sabía, el pánico apoderándose de mí. La siguiente curva. Y allí estaba. No en el borde. No estática. Estaba en medio de nuestro carril. De pie. Inmóvil. Vestido blanco brillando siniestramente con los faros. Rostro cadavérico orientado hacia nosotros. Brazos rígidos, manos abiertas, palmas hacia arriba, como en un gesto de acogida mórbida. Pisé el freno con toda mi fuerza. El SEAT 131 chirrió, derrapando sobre el asfalto mojado. Sara gritó. Miguel se golpeó la cabeza contra el salpicadero. Nos detuvimos a metros de ella. La niebla giraba en remolinos a su alrededor. El motor murió. Un silencio absoluto, opresivo, cayó sobre nosotros. Solo el tic-tac del reloj del salpicadero, resonando como un latido acelerado. Ella inmóvil, bloqueando el camino, ojos vacíos absorbiendo la luz de los faros. El aire glacial. Podía ver mi aliento. El miedo, un animal vivo en mi pecho. Miguel pidió con un susurro trémulo que diera marcha atrás, que pasara por el arcén.
Lo intenté. Giré la llave. El motor gimió agonizante, no arrancó. Nada. Ella levantó la cabeza con un movimiento espasmódico, nada humano. Su cuello crujió. Empezó a caminar. No hacia el coche, no hacia un lado. Caminó alrededor del SEAT 131. Pasos lentos, arrastrados, silenciosos sobre el asfalto. El vestido blanco no se movía. Rígido, congelado. Pasó por delante, esos ojos negros escaneando el parabrisas, pasando sobre mí como si fuera cristal. Fue al lado de Miguel. Él se encogió. Sara suplicó que no la miráramos. La figura pasó por su ventana, su sombra oscureciendo el cristal. Se detuvo. Giró la cabeza. Miró directamente al interior. A Miguel. Él soltó un gemido ahogado, un sonido animal de terror puro. Ojos desorbitados, clavados en ella, vidriosos. No parpadeaba. No respiraba. Paralizado. Ella continuó su camino lento, arrastrado, alrededor del coche. Pasó por la parte trasera. Miré frenéticamente por el retrovisor. Solo niebla. ¿Dónde estaba? El silencio era ensordecedor. El tic-tac martilleaba. De repente, un impacto sordo en el techo. Como si algo pesado y húmedo hubiera caído sobre el coche. Sara gritó ahogada. Otro impacto. Más cerca de mi lado. Algo estaba en el techo. Gateando. Arrastrándose. Sentíamos el peso desplazándose sobre la chapa. El sonido de algo afilado y duro raspando el metal. Un arrastre húmedo y repugnante. La niebla oprimía el coche, sofocante. El olor cambió. Hedor nauseabundo a tierra mojada de cementerio, carne pudriéndose en agua estancada. El peso se deslizó hacia el capó. Ante mis ojos, una mano apareció en el borde del parabrisas. No humana. Pálida, dedos demasiado largos, finos como huesos, terminados en uñas negras y rotas. Se aferró a la goma del parabrisas. Otra mano apareció. Lentamente, la cabeza se alzó sobre el capó. Ya no era la mujer de blanco. O lo era, pero transfigurada. Rostro hinchado, deformado, piel estirada y traslúcida como la de un cadáver sumergido. Ojos negros eran ampollas reventadas, derramando un líquido oscuro. El pelo, una masa de algas negras y podridas, goteaba agua sucia sobre el capó. La boca se abrió en una hendidura sin labios, revelando hileras de dientes pequeños, afilados, oscuros como huesos quemados. Ningún sonido, pero una presión inmensa, una presencia de odio puro y hambre ancestral, aplastó mi pecho. Miraba fijamente a mí. Solo a Mai. El motor, de repente, rugió. Arrancó solo. El instinto superó al terror. Pisé el acelerador. El SEAT 131 arrancó bruscamente. La criatura en el capó resbaló, desapareciendo de la vista con el ruido sordo de algo pesado golpeando el asfalto. No miré atrás. Aceleré como un condenado, la niebla rasgándose ante mí. Miguel encogido en su rincón, mirándose las manos, temblando incontrolablemente. Sara sollozaba. Miguel murmuró, sin enfoque, que ella le había hablado, que le había susurrado dentro de la cabeza, que le dijo que ya estaba marcado, que ella venía a buscar lo que era suyo. No paramos hasta la primera luz débil de una gasolinera abandonada, horas después. El SEAT 131 cubierto de un cieno verdinegro, pegajoso, que olía a pantano. Miguel mudo, solo temblando. Sara llorando en silencio. Llegamos a Toledo bajo un silencio de plomo. Miguel fue directo al hospital, en estado de shock. Dijeron estrés postraumático. Le medicaron. No sirvió de nada. Se encerró en su habitación, diciendo que veía la silueta blanca en los rincones,
que oía pasos arrastrados en el pasillo, que sentía su frío acercándose. Una semana después, lo encontraron, ahorcado con las sábanas. El médico habló de psicosis. Sara y yo sabemos. Él intentó huir de aquello que le susurró dentro y lo marcó. La mujer de la curva, la cosa de la niebla. Sara se mudó a la costa. Dice que el sonido del mar ahoga los susurros que aún oye en las noches húmedas. Yo sigo conduciendo. Tengo que vivir. Pero nunca más pisé la CM 410 de noche. Evito la niebla como a la peste. Y siempre que circulo por carreteras desiertas, especialmente en las noches frías y húmedas de Castilla, mis ojos escudriñan frenéticamente los bordes del asfalto, buscando una mancha pálida, una silueta inmóvil, un vestido blanco flotando en la oscuridad. Porque yo sé, ella está ahí, en algún lugar, hambrienta, esperando. Y la carretera del diablo nunca libera a los que han visto su rostro. El primer alarido desgarró el ala B justo cuando terminaba los registros del turno de noche. No fue un grito de dolor normal, fue algo animal, desgarrador, demasiado agudo para ser humano, terminando en un gorgoteo húmedo que me heló la sangre. Fue entonces cuando las luces de emergencia del laboratorio genómico avanzado Prometeo, enclavado en lo profundo de la sierra de Guadarrama, cerca de Segovia, comenzaron a pulsar con un rojo siniestro, proyectando sombras deformes y danzantes sobre las paredes de acero pulido. Me llamo Eduardo, soy técnico de nivel 3, y en ese momento, sentado en mi puesto en la sala de monitorización secundaria, supe que la pesadilla del Dr. Soria, el jefe del proyecto Fénix, finalmente se había escapado de su jaula. El proyecto era, en papel, revolucionario. Manipulación genética de alto riesgo para crear tejidos regenerativos ultrarrápidos. Aplicaciones militares, claro, siempre militares. La estrella era la cepa quimera, un virus modificado que portaba secuencias de ADN sintético, diseñado para reescribir células dañadas en tiempo récord. Las pruebas con roedores mostraban regeneración casi instantánea de heridas graves. Pero había efectos secundarios, extraños. Comportamiento agresivo, crecimiento anómalo de tejido en zonas no lesionadas. El Dr. Soria, un hombre cuya ambición solo era superada por su arrogancia, los llamaba ajustes de rumbo. Él y su equipo principal, la doctora Ana Mendoza, bioeticista reticente, y Marcos, el genio inestable de la ingeniería viral, trabajaban en secreto absoluto en el nivel Sigma, el subsuelo blindado. Yo vigilaba los sistemas ambientales y de seguridad desde arriba, un mero espectador del juego de dioses que creían estar jugando. El alarido vino del nivel Sigma. Mis dedos volaron sobre los teclados, intentando acceder a las cámaras. Pantalla tras pantalla mostraba solo estática o imágenes temblorosas, distorsionadas por el mismo rojo pulsante. La única cámara que funcionaba, parcialmente, era la del pasillo principal de Sigma. Mostraba una mancha oscura, grande e informe, arrastrándose por el suelo, dejando un rastro viscoso y brillante bajo las luces estroboscópicas. Algo que alguna vez pudo haber llevado una bata blanca. Mi estómago se revolvió. El protocolo dictaba bloquear todo, sellar el nivel, activar la purga química. Mis manos temblaban sobre los controles. Bloquear el nivel significaba condenar a quien aún estuviera dentro. ¿Ana? ¿Marcos? ¿Incluso el arrogante Soria? Antes de que pudiera decidir, una alarma estridente sonó, diferente a todas, aguda e insistente. Contención primaria violada. Nivel Sigma comprometido. Mierda. Estaban fuera. Las pesadas puertas de seguridad que separaban los niveles comenzaron a cerrarse automáticamente, rechinando en sus guías. Desde mi puesto, veía a través de los cristales blindados del pasillo de acceso a los ascensores. Fue entonces cuando vi a Marcos. Corrió hacia la puerta del ascensor de Sigma,
El rostro una máscara de terror puro, los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. Estaba cubierto de sangre, oscura, casi negra, que no parecía suya. Golpeó frenéticamente el botón, mirando hacia atrás, hacia la penumbra del pasillo que llevaba a Sigma. Algo lo tiró. No una mano, sino algo largo, sinuoso, brillante como músculo expuesto, que se enroscó en su tobillo con velocidad sobrenatural. Marcos fue arrancado del suelo como un muñeco de trapo, desapareciendo en la roja penumbra. Su grito fue cortado por un sonido horrible, un crujido húmedo seguido de un silencio repentino y pesado. El aire dentro de la sala de monitorización se volvió gélido, a pesar de que los sistemas de climatización estaban apagados. El olor comenzó a filtrarse incluso a través de los conductos sellados. Un hedor dulce y nauseabundo, como carne podrida mezclada con productos químicos ácidos y algo más, algo terriblemente orgánico, a tierra mojada y putrefacta. El miedo, un animal vivo y helado, se instaló en mi pecho. Las puertas de seguridad de mi nivel estaban cerradas. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Qué diablos había hecho la quimera con la gente de abajo? Fue Ana quien apareció después. Surgió del pasillo de servicio, el que llevaba a los conductos de ventilación principales. Su bata estaba rasgada, el rostro pálido como el papel, pero sus ojos brillaban con una luz febril, extraña. Caminaba con una extraña rigidez, como si estuviera reaprendiendo a usar las piernas. Golpeé el cristal blindado que separaba la sala de monitorización del pasillo. Ella se volvió lentamente. No había reconocimiento en su mirada, solo una curiosidad vacía, depredadora. Entonces vi su brazo, o lo que quedaba de él. Por debajo del codo ya no había mano ni antebrazo. En su lugar, un apéndice grotesco, una masa pulsante de carne roja y brillante, salpicada de espículas óseas que se alargaban y retraían como garras primitivas. La carne parecía moverse, reconfigurarse ante mis ojos. Ella levantó ese horror y arañó el cristal con una espícula. No hizo un rasguño, pero el sonido, un chirrido agudo y húmedo, resonó en mi alma. La quimera no solo mataba, estaba reconstruyendo. El pánico me consumió. Apagué todos los sistemas no esenciales, sumiendo la sala en una penumbra, solo el rojo pulsante de las emergencias pintándolo todo de sangre. Mi único contacto con el exterior era el terminal de comunicación de emergencia, pero las líneas estaban muertas. ¿Bloqueadores? ¿O la quimera ya había llegado a los sistemas principales? Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Arañazos metálicos provenientes de los conductos de ventilación sobre el falso techo. Un arrastre húmedo y pesado fuera de la puerta blindada de la sala. Respiraciones jadeantes, roncas, que no sonaban humanas, resonando por el pasillo. Y gemidos. Gemidos bajos, continuos, llenos de una agonía que trascendía lo físico, pareciendo emanar de las propias paredes. Paso a paso, el horror se infiltró. Vi sombras moviéndose de forma errónea, demasiado rápido, demasiado fluidas, en las cámaras que aún funcionaban esporádicamente. Formas que se contorsionaban al límite de la visión, fundiéndose con la oscuridad. El olor empeoró, volviéndose sofocante incluso dentro de la sala sellada. Un tufo a vísceras abiertas y azúcar quemado. Recordé los informes que procesaba, las notas al margen del Dr. Soria, crecimiento tisular descontrolado en respuesta a estímulo de amenaza percibida, metabolismo acelerado que requiere aporte calórico masivo. La quimera no solo regeneraba, se adaptaba. Transformaba al huésped en lo que más temía, o en lo que mejor servía para sobrevivir y consumir. La energía osciló. Las luces de emergencia se apagaron por un instante que duró una eternidad. En la oscuridad absoluta, oí algo pesado caer en el suelo del pasillo, justo fuera de mi puerta. Un ruido de algo grande, mojado, arrastrándose. Y un sonido nuevo. Un chasquido húmedo, repetitivo, como huesos rompiéndose y recomponiéndose en rápida sucesión.
Cuando las luces rojas volvieron, parpadeando débilmente, vi a través de la pequeña mirilla blindada de la puerta. El doctor Soria estaba allí, o lo que quedaba de él. Era irreconocible. Su cuerpo se había hinchado, deformado, la piel estirada hasta el punto de ruptura, revelando tejido muscular oscuro y palpitante debajo. Sus piernas eran columnas deformes, terminando en pies que más parecían pezuñas de carne cruda. Un brazo estaba transformado en algo que recordaba a una garra de langosta monstruosa, enorme y ósea. El otro brazo ya no existía. En su lugar, brotaban tentáculos cortos y gruesos, retorciéndose en el aire como gusanos ciegos. Pero lo peor era el rostro, o la falta de él. Donde debían estar ojos, nariz y boca, había solo una masa lisa y tensa de piel, sin rasgos. En el centro, una única hendidura vertical, húmeda y pulsante, como una boca primitiva, se abría y cerraba lentamente, emitiendo aquel gemido ronco y continuo. Él, o aquello, se giró lentamente, su cabeza sin rostro recorriendo el pasillo. Se detuvo. Pareció fijarse en la mirilla de mi puerta. En asterisco mi asterisco mirilla. La hendidura pulsó más rápido. Comenzó a arrastrarse hacia mí, la garra raspando el acero con un ruido que me hizo rechinar los dientes. Fue el momento decisivo. La sala de monitorización era una tumba esperando abrirse. Había una salida, un túnel de servicio estrecho que llevaba al garaje exterior, usado para mantenimiento de cables. Era un riesgo inmenso, pero quedarse significaba muerte segura, o algo infinitamente peor. Llené los bolsillos con lo que pude, una linterna, un extintor minúsculo, chiste macabro, una llave maestra de mantenimiento. Desactivé los últimos protocolos que mantenían la puerta blindada cerrada por dentro, con manos tan temblorosas que casi fallo. La puerta blindada se deslizó con un siseo hidráulico ahogado. El olor me golpeó como un puñetazo, casi derribándome. Dulce, pútrido, químico. El pasillo estaba oscuro, solo el rojo lejano de una luz de emergencia más adelante pintando las paredes de sangre. Y vacío. Por ahora. Corrí, no hacia el garaje principal, sino hacia el acceso al túnel de servicio, una pequeña puerta de metal oxidada al final de un pasillo lateral. Los sonidos me perseguían. El arrastre húmedo parecía venir de varias direcciones ahora. Gemidos resonaban por los conductos. Algo pesado cayó en una sala adyacente, haciendo temblar el suelo. Llegué a la puerta, mis manos sudorosas luchando con la llave maestra. El mecanismo estaba duro. La giré con fuerza desesperada. Rechinando, la puerta cedió. El túnel era estrecho, bajo, lleno de polvo y cables. Me sumergí en él, cerrando la puerta tras de mí, sin importarme el ruido. No había forma de cerrarla por dentro. Era correr o morir. El aire en el túnel era viejo, estancado, pero al menos libre de aquel olor horrible. La linterna cortaba la oscuridad, revelando telarañas y escombros. Corrí agachado, la cabeza rozando el techo bajo. Cada sonido tras de mí era el horror alcanzándome. Cada respiro mío resonaba como una campana. Fue una eternidad, pero vi la luz débil al final, la puerta de acceso al garaje. Empujé con todo mi peso. Se abrió con un chirrido que pareció rasgar la noche. El aire fresco del amanecer, húmedo y frío, fue el olor más maravilloso que jamás olí. El garaje semiabandonado estaba ante mí, algunos todoterrenos militares y coches de servicio aparcados. La gran puerta enrollable que daba al exterior estaba cerrada, pero había un control manual al lado. Estaba tan cerca. Me volví para correr hacia el control cuando algo salió disparado de la puerta del túnel tras de mí. No era el doctor Soria. Era algo más pequeño, más rápido. Había sido Jorge, uno de los guardias de seguridad, un tipo grande y callado. Ahora se arrastraba por el suelo de cemento como un insecto desgarbado. Sus piernas estaban atrofiadas, dobladas en ángulos incorrectos.
Sus brazos, sin embargo, estaban grotescamente alargados, las manos transformadas en garras óseas y afiladas. Su rostro estaba estirado, la mandíbula desencajada, los dientes expuestos en un ricto permanente. Soltó un chillido agudo, una mezcla de dolor y hambre, y se lanzó hacia mí con una velocidad aterradora. No pensé, actué. El extintor minúsculo estaba en mi mano. Saqué el pasador y apreté el gatillo, descargando una nube blanca de CO2 en la cara de la criatura que había sido Jorge. Chilló, cegado y desorientado, las garras raspando el cemento cerca de mis pies. Me dio el tiempo que necesitaba. Corrí hacia el control de la puerta, tiré de la palanca de emergencia hacia abajo con toda la fuerza que me quedaba. Con un chirrido metálico ensordecedor, la gran puerta enrollable comenzó a ascender, revelando la noche húmeda y el bosque oscuro más allá de la valla perimetral. No miré atrás. Atravesé el garaje corriendo, pasando por debajo de la puerta que aún subía. La hierba mojada bajo mis pies. El aire libre. Corrí como un loco hacia la valla, sin plan, solo el instinto ciego de escapar. Oí gritos horribles procedentes del complejo tras de mí, ya no humanos, y el sonido lejano de cristales rompiéndose y metal desgarrándose. No me detuve. Escalé la valla como un animal acorralado, el alambre de espino rasgando mi ropa y mi piel, pero ni lo sentí. Caí al otro lado y seguí corriendo, cegado por el pánico, adentrándome en el bosque espeso que rodeaba la propiedad. Corrí hasta que no pude más, hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas flaquearon. Caí en un pequeño arroyo, el agua helada lavando el sudor y la sangre. Me quedé allí, temblando incontrolablemente, escuchando solo el sonido del agua y mi propio corazón latiendo como un tambor. La luz del día comenzaba a aclarar el horizonte. ¿Estaba libre? Quizás. Pero mientras miraba los arañazos en mi brazo, los cortes de la alambrada, una pregunta insidiosa empezó a roer mi mente. La quimera era un virus, altamente contagioso, según los protocolos que yo mismo había ayudado a redactar. La exposición dentro de aquel infierno era inevitable. La regeneración que vi podía empezar pequeña, invisible. ¿Cuántos minutos, horas o días tenía hasta sentir un picor extraño, un dolor óseo, hasta que mis propios tejidos empezaran a revelarse, a reconstruirse según la lógica retorcida de la quimera? Miré los árboles a mi alrededor, el cielo que se aclaraba. La belleza del mundo parecía una ilusión frágil. El verdadero horror ya no estaba encerrado en el laboratorio Prometeo. Estaba dentro de mí. Y estaba hambriento.